amigos de Coyunturas 2018? Bienvenidos a un episodio más de esta iniciativa para conversar con distintos actores sociales, ampliar nuestro debate. Este episodio tengo el gusto de estar con Nestora Salgado. Qué gusto. Nestora, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, pues Nestora, este es un esfuerzo por conversar un poco más a profundidad, amigablemente, sin esta neurosis de los medios de siempre estar buscando la nota, el tropezón, sino platicar más en confianza sobre estos temas que nos interesan en el plano social. Esta es la intención de Coyunturas 2018. Y bueno, qué bueno que se dio la oportunidad de platicar contigo más allá de este momento en el que estás con una candidatura al Senado. Debo decir que Nestora Salgado hoy día es candidata al Senado de la República, pero es una candidata, digamos, es poco común que personas como tú, con una historia como la de muchos millones, esté en esta situación. Y yo con lo primero que quería comenzar es platicar esto. Son millones los mexicanos que tienen una vida como la tuya, es decir, México, Estados Unidos, en los dos países tienes vida, en los dos países creciste. Y yo quisiera que comenzáramos con esta reflexión. ¿Qué ha sido para ti vivir, crecer en México, desarrollarte en Estados Unidos, regresar? ¿Qué has pensado de esto? Bueno, es algo maravilloso, porque primeramente tengo la experiencia de ser mexicana, el ser mexicana, haber crecido en el rancho, en un pueblo pequeño, con raíces, porque tuve una madre linda, una familia muy, muy sólida. Esa es la experiencia que tengo muy bonita de México. Viví en un hogar bien tranquilo. Sí, hemos sido, no te voy a decir, somos ricos, hemos sido como la mayoría de muchos de nosotros en los estados, estos estados rurales, donde la pobreza abunda, donde el abandono abunda. Pero bueno, fue parte de mi historia, es parte de mi historia, parte de mi vida, y que finalmente te puedo decir que estoy orgullosa de haber crecido donde crecí y de ser quien soy. De ahí el paso hacia Estados Unidos, pues es como lo que muchos hacen, ¿no? Que no encuentran oportunidades de empleo en su estado, en el estado que sea. Sí. Porque ya sea, nosotros que crecimos en el campo es muy difícil, ¿no? Para el estudio, mucho menos para encontrar un trabajo. La decisión fue esa, ¿no? Irme para Estados Unidos. Ya tenía una familia, ya tenía 3 niñas. Cuando tú te vas a Estados Unidos ya tenías 3 niñas. Sí, yo no nací en Estados Unidos, yo nací sí. En Olinalá, más bien en el rancho. Ya tenía mis 3 niñas. Me fui primeramente con mi esposo, mi primer esposo, el papá de mis niñas, y después llevamos a las niñas, ya que teníamos un trabajo, ya que estábamos, pues, se puede decir, más acomodados. Uh-huh. Y la experiencia vivida en Estados Unidos ha sido grandiosa, porque es un mundo que no me lo imaginaba, ¿no? Es un mundo que para mí fue muy, muy diferente, bonito porque también te puedo decir que es muy bonito. Crecimos a mis niñas en una ciudad muy tranquila como es en Seattle. Ellas estudiaron ahí. Yo trabajé bastante, con un sueño siempre, ¿no? Con un sueño de tener algo. El sueño más grande era tener una casa, hacerme una casa, que mis hijas tuvieran un lugar propio. Trabajando lo conseguimos. Mis hijas crecieron, pasó el tiempo, te das cuenta que finalmente Estados Unidos te da muchas oportunidades, pero también te quita otras, ¿no? La fortuna de crecer a tus niños de un modo con otras raíces diferentes como las tuyas, porque realmente Estados Unidos es otra cosa, ¿no? Sí. Son otras costumbres,
y yo soy muy orgullosa de mis raíces, de mis costumbres, de lo mío, como mexicana, ¿no? Pero tampoco digo que es feo, ¿no? Porque también incluso también mis niñas tienen mucho de mí, pero el hecho de no estar mucho tiempo con ellas por el trabajo y esto, claro. Entonces me quitaron la oportunidad de que ellas crecieran también en un lugar como crecí yo, pero la convivencia con mi familia, con mi padre, pues eso es lo que te quita, ¿no? Y muchos de nosotros que nos vamos a Estados Unidos regresamos y no encontramos a nuestros viejitos, ¿no? Que no puede salir muchos de nosotros, ¿cuántos, no? Solamente supieron que murió su padre o su madre y no pudieron salir porque es difícil regresar, ¿no? Sí. Tuve la fortuna de convivir con mi padre un año después de... Bueno, sí estuve viniendo después de que me fui, desde 2011 estuve regresando a México, pero ya no fue lo mismo porque nada más venía por 8, 15 días, así, ¿no? Y bueno, a muchos nos pasa, pero también aprende uno bastante, aprendes a ver la vida de diferente manera, ¿no? Sí. A percibir las cosas que pasan en nuestro México, porque por lo que yo viví en un estado muy tranquilo, muy seguro, después te empiezas a dar cuenta que en México no tiene esa seguridad ni esa tranquilidad. O sea, pasa el tiempo. Por ejemplo, cuando yo me voy en 2001, dejo un Guerrero o un Olinalá distinto, porque cuando regreso, ya sea que cambió mucho o que yo ya veo las cosas de diferente manera, ¿no? Porque finalmente también crecí, yo me fui de 18 años para Estados Unidos y también creces, ¿no? O sea, creces claro. en la forma de pensar y cuando regresas, o sea, ves ese gran cambio sí. Y dices, wow, pero es lo que te digo, no sé si cambió Olinalá o es la forma de mirarlo, ¿no? Yeah. Porque sí. Finalmente cuando regresas te encuentras con algo muy diferente, porque después de 10, 11 años las cosas cambian. Entonces yo me preocupé mucho porque yo digo, tenemos la oportunidad los que nos vamos y hacemos lo que está en nuestro sueño, ¿no? Pero muchos de los que se quedan los llegas a encontrar en la misma pobreza, con las mismas necesidades, las mismas dificultades. Y cuando tú te das cuenta de que lo importante para una comunidad que pueda tener desarrollo, se ocupa mucho pues la seguridad, ¿no? La seguridad, porque sin seguridad no podemos desarrollarnos. Claro, vivir con miedo, ¿no? Así es. Entonces sí, me encontré eso así como que bien diferente. Pero bueno, hemos seguido luchando. Yo seguí de cualquier manera viviendo en Estados Unidos porque yo también ya había hecho mi familia ahí, o ya tenía crecida mi familia ahí, mi trabajo, mis cosas. Y bueno, no nos quedó más que hacer lo que se pueda por la gente nuestra, ¿no? A veces mucho, a veces poco, a veces nada, pero por lo menos intentamos. Intentarlo. Pienso que esta experiencia de vida que tú compartes con millones de mexicanos que han, digamos, hecho su vida en este tránsito entre Estados Unidos y México, también nos ha faltado valorarla, ¿no? Porque de momento las fronteras pues son de los gobiernos, pero nosotros en nuestro corazón tenemos familia allá, la queremos. La forma de vida de allá tiene cosas interesantes, sí. La forma del rancho acá también es muy bonita y esto ha sido algo de lo que no se ha hablado, de construir pues, puentes humanos, ¿no? Más allá del Tratado de Libre Comercio, pues sería sí. Interesante pensar en esto. Mira, nuestro corazón no tiene barreras, ¿no? No existen esas líneas divisorias porque te vas a Estados Unidos y realmente te partes en dos. Eso es lo que muchas veces es como triste o no sé, me deja así como que una reflexión porque te vas y sí, tú puedes estar bien y un buen trabajo y cómodamente, pero la otra parte de tu corazón está en México. Estás pensando cómo está tu familia. Tú sabes que cuando te fuiste, tu familia no estaba bien, que por eso te fuiste, económicamente están sufriendo, no hay empleo, no hay nada, y sabes que ellos están pasando dificultades. Entonces tú tienes que adaptarte a eso, ¿no? Hacer tu propia vida en el lugar que estás,
pero también estás pensando en tu familia, o por lo menos los que sí tenemos obligación o esta forma de ver las cosas, siempre estás pensando cómo les ayudo, ¿no? Claro. ¿Qué hago por ellos? ¿Qué pudiera hacer por ellos? ¿Y cómo estarán? Y ahí estamos, ¿no? Entre la llamada y corres al trabajo y, ay, ¿cómo están? ¿O cómo amanecieron hoy? Y eso es el sentimiento de siempre. Por eso creo que debemos de hacer, es como tú decías, esos puentes. Nosotros hemos trabajado mucho con esto de hacer estos puentes entre el norte y el sur, claro, porque es muy importante. Pertenecemos a los dos países, aunque existan esas, pues esas líneas divisorias que finalmente son lo que hace el gobierno, pero que nos agarramos de la mano siempre, ¿no? Sí. Vamos a estar unidos siempre, porque ¿cuántos millones de mexicanos están en Estados Unidos, no? ¿Cuántas familias? Imagínate, lo que a veces no me gusta es que los niños que crecen en Estados Unidos no aprenden español, aunque son hijos de mexicanos, pero están en la escuela y les gusta más el idioma, claro, o se les hace más fácil, o como es algo que más usual. Debemos de hacer que esto permanezca, el idioma nuestro, ¿no? Claro. Porque sí, me ha tocado ver que los niños vienen a México y no se pueden entender con los abuelitos porque sí, ellos hablan inglés y los abuelitos no. Es algo así que debemos de trabajar, yo creo, bastante. Sí, hay que pensar cómo generar justo estos vínculos, porque digamos, uno nunca sale de su pueblo, del corazón, ¿no? Yo recuerdo mi abuelo te decía, es de Guerrero, y él hasta sus últimos días me invitaba a viajar ahora allá para comer el queso, para probar los frijoles, para sentir, ¿no? La comida. Sí, yo es lo que siempre he extrañado, incluso ahora que estoy aquí en la Ciudad de México, o sea, no es lo mismo que estar en mi rancho. Nada. O sea, el rancho nunca lo saqué de mi corazón, ¿no? Claro. Igual mi forma de vestir es mucho más del rancho, me gusta, no sé, hasta el sombrero todo el tiempo. Para mí el sombrero es como algo que necesito traer, ¿no? Sí. O sea, es algo que sí tiene sus cosas bonitas, nuestra tierra. Claro, y habría también que pensar cómo llevar esto que hacen los migrantes. Yo sé, hay mucho trabajo y es un buen momento para mandarles un abrazo fuerte a tanto trabajo que han hecho de apoyo desde Estados Unidos por México. Este país no se entendería sin ellos, sin ustedes, a todos los niveles, cultural, económico, y está faltando hablar más fuerte y claro de cómo nos vamos a integrar más allá de esta frontera y de estas intenciones de división. México y Estados Unidos, ese territorio de acá, siempre hemos sido familia. Sí. Y más que nunca ahora, ¿no? Pero bueno, después de tu regreso, entiendo que tú te ves en esta circunstancia que, déjame te digo, sí ha cambiado mucho México desde inicios de los 2000 para acá. La violencia creció muchísimo, sí. A pesar de que Guerrero siempre padeció el cacicazgo y la violencia, pero sí se desbordó a tal grado. Y te toca estar en el proceso de organización de las policías comunitarias. Cuéntanos un poco cuál es el papel de la policía comunitaria, cómo se construye, cuáles son sus objetivos, qué pasa con la policía comunitaria. Mira, primeramente creo que lo de la organización lo aprendí en Estados Unidos. Bien. El apoyo, el trabajo social, eso lo inicié en Estados Unidos porque no inició en México. Cuando yo regreso a México y veo esta necesidad que tienen los pueblos, hago como un poquito de práctica de lo que ya había aprendido, ¿no? Porque yo no inicié, o sea, Nestora no inicia como policía comunitaria. O sea, el trabajo de Nestora inicia desde Estados Unidos, apoyando precisamente a los migrantes, apoyando a las mujeres que padecen violencia doméstica, por la experiencia, qué feo es decirlo, pero cuando yo tengo asesoría y apoyo y entro en esta otra dinámica, aprendo y me da la facilidad de poder ayudar a alguien más, ¿no? En Estados Unidos también, como hay muchos que recientemente llegan al país, que no saben cómo ir a sacar su identificación, para muchos es difícil rentar un departamento, cuando no hay trabajo, cómo pagar luz. Entonces empiezo a hacer mi trabajo con ellos, ayudándolos a buscar cómo pagar su renta, cómo pagar su luz, cositas así, ¿no? Entonces empiezo a hacer el trabajo ahí. Cuando yo vengo para México y veo
yo inicio cuando llego y me sorprendo con esto, ¿no? De decir, wow, cómo hemos vivido, qué abandono, cuánta pobreza, el gobierno no está poniendo atención en el desarrollo de las comunidades. Entonces empiezo como a tener esa conciencia de decir, algo tenemos que hacer por nuestros paisanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero que a mí o lo que puedo poner a disposición es un poco de apoyo que tú puedes traer de allá, ¿no? Uh-huh. Como tú sabes que allá puedes conseguir cosas más baratas, por ejemplo, útiles escolares, mochilitas, ropa, sí. Entonces lo que empiezo a hacer, ¿no? Ajá. Entonces yo me empiezo a acercar a las comunidades, no te voy a decir de Olinda, pero sí las que están alrededor. La gente me empieza a conocer y me daba risa porque cuando llegaba a repartir las cositas o hasta dulces, pasaba aquí, compraba bolsas de dulces para los niños y me decían las señoras, ¿usted es diputada? Porque están acostumbrados que solamente cuando hay elecciones o algo van y los toman en cuenta. Entonces yo decía, no, yo nada de eso, ¿no? Entonces, pero me gustó mucho porque puedes arrancarle una sonrisa a un niño, les llevas, para muchos podemos decir, pues, ¿qué significa una bolsa de dulces, no? Pero ¿qué significa para ellos que los tomes en cuenta, que les das una bolsita de dulces y que con tanta alegría y gusto te lo reciben y le llevas algo a las señoras grandes y te dan bendiciones y así, ¿no? Como que encuentran esperanza en alguien y eso es lo que me gustaba, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención eso y lo empecé a trabajar. Lo empecé a trabajar así como por gusto, no por una gran necesidad. Entonces, pues bueno, ahí empezó Nestora. De ahí Nestora empieza a saber las necesidades que tienen los pueblos alejados de la ciudad, donde no tienen acceso a nada, donde principalmente muchos de ahí lo que más quieren es justicia. Uh-huh. Están ansiosos de tener justicia, de que alguien los escuche, de que alguien les ponga atención. Están pasando dificultades y no hay quien haga algo, ¿no? Uh-huh. Y que son voces que no se escuchan, son voces que no salen, que no tienen acceso a periodistas, que no tienen acceso a con quién acudir. Y si se presentan ante los que deberían de ser justicia, por ejemplo, como son podemos decir el Ministerio Público, realmente saben que no va a pasar nada, se decepcionan al grado tal de que ya mejor no dicen nada, ¿no? Y ha sido así como que la manipulación o el objetivo de estas instituciones, de que mejor no los molesten, ¿no? Entonces te empiezan a platicar sus problemáticas y tú dices, wow, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿No? Entonces es ahí como ahí comenzó ese trabajo. Después se da esta coyuntura de la policía comunitaria y es ahí donde, digamos, te toca entrar, porque hay momentos donde te toca. Exacto, porque ya cuando tú te vas enterando de estas cosas, entonces ya te das cuenta que la situación está muy mal, que algo se tiene que hacer, que tienes que hablar por estas personas, ¿no? Uh-huh. O sea, no es tanto como tu obligación, pero dices, caray, si podemos hacer algo, ¿por qué no lo hacemos? Y sí, fíjate que de ahí cuando un día, un 27 de octubre, después de tanto secuestro, extorsión, desapariciones, y un día el pueblo se levanta en armas y se defiende. Entonces es donde yo participo, pero porque yo ya era conocida ahí con mucha gente del pueblo y así. Entonces se me toma en cuenta cuando empezamos a organizar la forma de cómo vamos a cuidar el pueblo o cómo vamos a tomar el control, pues de pronto yo me veo en un grupo que pasamos a exigirle al presidente municipal que hiciera algo, pues, ¿no? Que nos estaban matando, se forma un consejo y de ahí inicio, ¿no? Entonces, cuando se está formando este consejo que tiene que platicar con el pueblo y con el gobierno, entonces estoy yo, pero veo que este consejo inicial lo hacen a modo
de apoyar y respaldar al ayuntamiento. Okay. Entonces, él no está haciendo este consejo lo que se supone que tiene que ser un consejo ciudadano, que está trayendo la voz del pueblo, ¿no? Entonces, es como validando lo malo que está pasando, apoyando al ayuntamiento para que pues como para desmentir y decir, no, aquí no pasa nada. Claro. Porque los gobiernos primeramente decían, no está pasando nada. Entonces este consejo veo que está a modo del ayuntamiento, yo me hago a un lado y formamos un consejo ciudadano. Se formó otro consejo. Ajá, entonces de ese consejo ciudadano sale la policía comunitaria. Okay. Porque cuando ya se forma con firmas y nombramientos, entonces también decidimos que se va a integrar la policía comunitaria, que ya había estado antes, por ejemplo, en muchas regiones, no sé, para las ciudades es muy poco común que sepan que las comunidades siempre policía. Se han regido bajo sus usos y costumbres, claro. Y que siempre tienen su propio gobierno, por decir, unos le llaman ronda. En mi pueblo antes le llamaban, o sea, antes que policía comunitaria era ronda, ¿no? Y en muchos otros tienen su consejo ciudadano o policía, ¿cómo le llaman ellos? Como, no es policía municipal, es, se me fue el nombre ahorita de la policía que tienen ellos, los comuneros, por ejemplo, claro. Tienen sus guardabosques, tienen distintas figuras tienen para protegerse. Sus propias formas. Entonces, de ahí se integra la policía ciudadana, que en su momento era ciudadana. Hay un registro todavía de la policía ciudadana que se forma en Orinalá, y de ahí pasa a ser integrante de la policía comunitaria, que está avalada en la ley 701, y el reconocimiento es a la CRAC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Entonces nos integramos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias para ser parte de y apegarnos a la ley. O sea, la ley 701 del Estado de Guerrero pues nos daba el cobijo, ¿no? Entonces, para hacer todo esto en forma, lo hicimos con todos sus requisitos y se formó la policía comunitaria. Se formó la policía comunitaria. Esto que dices de que en la mayor parte de las ciudades no nos enteramos que este tipo de instituciones funcionan, que son comunitarias, que son rotativos, que son las mismas personas, creo que ilustra muy bien por qué usaron esta situación de la policía comunitaria para intentar atacar a Andrés Manuel López Obrador, pero además creo que habla de dos Méxicos, uno donde todo se resuelve llevando a la cárcel a la gente, quítenme a los franeleros de aquí, llévenselo a donde sea, súbanlo a la patrulla, es como si las personas fueran objetos que hay que desaparecer, llevarlos a cualquier lugar. Y otra realidad donde en las comunidades tú no puedes hacer que la gente desaparezca, no puedes exiliarla, no todo es llevárselos a la cárcel, sobre todo cuando tenemos este sistema penitenciario tan jodido. Han fallido, sí. ¿Cómo funciona la justicia comunitaria, Nestora, en estos términos? Digamos, ¿tienen varias opciones para reintegrar? Sí. Mira, primeramente yo creo que es bien difícil que la gente de la ciudad entienda que existen otras formas de gobierno en las comunidades, entre esas costumbres. Sí. Porque la gente que nació aquí, en una ciudad, no sabe, se les va a hacer hasta chistoso saber que en un pueblo, por los mismos usos y costumbres, hasta un animal va preso o detenido. Claro. O sea, por ejemplo, como allá se siembra milpa, tienes plantas y los animales a veces andan libres, entonces va un animal y se come tus plantas o se mete a tu sembradío de milpa o frijol, y entonces retienen al animal, llaman al dueño para que pague, ¿no? Van, cuentan las matas que se comió, ya sea de milpa o de lo que sea, y el dueño tiene que pagar, ¿no? Lo que esperaban cosechar de estas matas. Y si el dueño del animal no lo quiere pagar, entonces el mismo, ahí le llaman corral de consejos, ¿no? Entonces los que están a cargo del corral de consejos venden al animal y le pagan al que le hizo daño, ¿sí? Porque si no hay arreglo, o sea, tienes que resolver el problema, ¿no? O sea, por eso te digo, no lo entienden, porque aquí no se ve, ¿sí? Entonces, las costumbres de las comunidades son muy, muy diferentes, mucho menos pueden entender los que no están dentro ni de la lucha social, ni del activismo, y que no saben de organización, no pueden entender la organización de los pueblos, por qué se da, por qué se organizan. Lo de las policías comunitarias, esto ya es algo más allá,
de la organización de pueblo. ¿Por qué? Porque la policía comunitaria finalmente nace por la necesidad que tienen los pueblos en lo que es la inseguridad o la seguridad, ¿no? Entonces la policía comunitaria es el reflejo de un gobierno que ha fallado, de un Estado fallido que no ha garantizado estas necesidades primarias de un ser humano, que es la vida, ¿sí? Que este gobierno nos ha fallado, que este gobierno no le ha interesado combatir ni terminar con estos asesinatos, con todo este robo de autos, o sea, de todo. Imagínate tú como persona de pueblo, lo difícil que es criar ganado, lo difícil, o sea, tener que andar si estás creciendo chivos, si estás creciendo borregos, si estás creciendo lo que sea, puerco, res, es un gran trabajo, ¿sí? Mira, yo veo a los campesinos sembrando en el rayo del sol para que sus animales coman, ¿no? Tienes que andarlos cuidando en el cerro para que no se te vayan y le hagan daño a otro vecino. Pero viene un inteligente y se roba el ganado que con tanto sacrificio tú has cuidado y que te has quitado tanto para poder crear estos animales. Entonces, no nos están garantizando nada. Si nos están robando el ganado, nos están robando el carrito que con cuánto sacrificio el mexicano compra, ¿no? Se meten a tu casa y te roban, pero deja eso. Te están privando de tu libertad porque te están secuestrando. Un día cualquiera tu hijo sale a estudiar y ya no regresó porque ya te lo desaparecieron, ¿no? Ya un día cualquiera te violaron una niña o un niño. Entonces la gente con tanto pudor que hace, sabe que las autoridades no van a hacer nada. Entonces este gobierno nos ha fallado en todo totalmente. Entonces, por esta razón, nace la policía comunitaria o nacen estos grupos como los autodefensas, los policías de Cherán, por ejemplo, Guerrero, y no solamente ahí, tenemos en Morelos, tenemos en otros lados sus grupos que se organizan de pueblo. Pero aquí lo interesante es que en Guerrero pues existe esta figura que es de las policías comunitarias, pero legales, ¿sí? No son grupos armados, y que la gente desconoce eso. Para muchos dicen, a ver, es que se armaron y es que secuestraron. A ver, no, la ley 701 tiene reglamento, tiene sustento jurídico, tiene, por ejemplo, en sus artículos te da la autorización de hacer un arresto como policía comunitario. Y un arresto no quiere decir que es secuestro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso de las policías comunitarias, para desbaratarlas, porque a mucha gente le afectamos, principalmente a políticos, en Olinalá, pues al presidente entonces que estuvo, Eusebio González Rodríguez, lo que quieren es desbaratar a la policía comunitaria y le fabrican delitos a Nestora. O sea, porque, mira, lo curioso es que de 250 policías que yo tenía en el grupo de Olinalá, ¿cómo tú crees que nada más me fui a la cárcel yo? Solamente yo. Era tu liderazgo el que estaba incomodando. Y ser mujer. Para mí ser mujer ha sido también algo muy, en Guerrero, muy fuerte. Ha sido difícil que las mujeres tomen estos liderazgos. Ahora ya veo que es un poquito más fácil porque hay más participación y qué gusto me da, qué gusto me da. Pero en ese momento yo sentí que una era ser mujer y otra atreverte a denunciar realmente con nombres y apellidos, ¿no? Entonces la intención era terminar con la policía comunitaria y por eso la ponen como grupo delictivo, por eso le abren un proceso como delincuencia organizada, porque es lo primero que para justificar mi encarcelamiento en una prisión federal me acusan de delincuencia organizada. Pero para cuadrar los delitos, o sea, porque para las autoridades había que cuadrar el delito y tenía que tipificarse como secuestro, por eso dicen por ahí que yo pedí dinero. Que tú pediste dinero. Era para realmente ridículo. Es ridículo. El papel que jugó este personaje candidato del PRI al mencionar una declaración donde lo que tú pedías era 5,000 pesos. O sea, ya parece que alguien va a secuestrar a alguien por una cantidad de ese tipo, ¿no? Imagínate si participábamos no solamente el grupo de 250 policías de Olinalá, éramos en Guerrero, o los que estábamos cerca de las casas de justicia, son 200 comunidades. Imagínate cuánto le tocaba a cada policía. Ponle 2,000 policías en 5,000 pesos, o sea, porque todos participábamos, ¿no? Entonces, aquí cuadraron
para tipificar el delito, porque si no había dinero de por medio, okay, no se tipifica como secuestro. Sí. Entonces, para tipificarlo así, entonces por eso tienen que decir que les pedí dinero de por medio, sí, porque si no, no se tipifica. Y no podían decir ellos que era una detención ilegal, porque entonces no había forma de que me mantuvieran en la cárcel. Y aquí la intención era derecha, pues, tenerme en la cárcel. O sea, tan es así que me liberan de una acusación y ya me tenían otras, me liberan de esas otras y todavía me ponen otras. O sea, fue claro cómo se manejó para mantener a Néstor en la cárcel. Pero Néstora, hay detrás una problemática mucho más importante, mucho más compleja, que tiene que ver con la descomposición social, el destino de los jóvenes en las comunidades. No se han interesado ellos, pero ni de cerca, de esta problemática que la policía comunitaria tenía que trabajar y tratar de forma directa, ¿no? Mira, este señor, José Antonio Meade, que se atrevió a calumniarme, que se atrevió a decir esto en cadena nacional tan, pues te puedo decir que sin conciencia de lo que estaba haciendo. Sí. ¿Qué puede saber él, que nació en cuna de oro, que siempre ha estado comiendo del pueblo, porque tiene años siendo un servidor público, claro, que de ahí se ha mantenido, de ahí ha tenido a su familia bien? Él viene de una familia rica, sí, porque su padre tiene también una historia atrás, que ha vivido del pueblo. Pero ¿qué sabe él si se ha robado todo, si se han robado todo lo de México? ¿Qué sabe él de la pobreza? ¿Qué sabe él de estos jóvenes, o de ser un joven que ve a su padre muriéndose por una enfermedad y que no tiene medicamento para curarlo? Y que si lo tienes con un doctor, te den una receta para que vayas, le surtas esa receta. Y tú como joven, no tienes nada que hacer. Por eso hay muchos que se atreven a robar. Claro. Por eso hay muchos que se animan a irse al narcotráfico. O sea, es lo que les está dejando el gobierno por este abandono, por esta pobreza. Esta descomposición social no ha sido solamente por gusto. A eso los están orillando. ¿Por qué? Porque mira, sus cárceles son un negocio. ¿Cuánto dinero nos sacan de las cárceles, no? Entonces, pero para tener estas cárceles llenas, porque tienen que tener, ellos tienen que tener estadísticas, y además para que les estén pagando hay compromisos de tener tantos presos en las cárceles, ¿no? Entonces, como es un gran negocio, llenan cárceles, pero con muchos de ellos inocentes, campesinos que por una necesidad, imagínate una necesidad, ¿qué harías tú si ves a tu hijo muriéndose? Claro. ¿Sí? Entonces, no, es tristísimo, las personas delgadas, el hambre de tantos años. Exactamente, el hambre, la enfermedad, es una pobreza. Sí. ¿Y qué te quedaría a ti? Y finalmente dices, o ves a esta gente que va a parar a la cárcel por haberse robado un puerco, por haberse robado un chivo o un burro, y los tienen en la cárcel acusados de mucho más cosas y que no pueden salir por una fianza de 5,000 o de 2,000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué sabe esta gente de lo que es la pobreza en los pueblos? Claro. ¿Qué sabe esta gente que nació en cuna de oro, lo que pasamos o lo que sufrimos, claro, en el campo? Y jugó en su contra, porque me parece evidente que lejos de lograr su objetivo, se fueron más al fondo, porque para cualquier mexicano promedio, que somos pobres la mayor parte, es muy claro que la problemática es muy grande y que nadie va a secuestrar por 5,000 pesos. Todo era una cuestión muy ridícula, ¿no? Pero bueno, creo que eso sirvió para mostrar, por un lado, que no es tan buena gente como se le ponían, que es capaz de hacer cosas viles y que es muy tonto y que eso desconoce completamente el panorama. Exacto. En México, ¿no? Es lo que yo decía. ¿Cómo podemos tener a un presidente así? Sí. Mira, que con ese cinismo miente, sí. Con ese cinismo miente, que se le sirve de carro a alguien que le beneficiaba esto, porque no le beneficiaba a él, le beneficiaba al grupo político de Guerrero, de Guerrero, sí. Porque no era él no sabía, es más, si supiera, si fuera inteligente y tuviera conocimiento, sí, por lo menos hubiera visto que este expediente ya había sido desechado por los jueces. Claro. Entonces eso habla de su ignorancia, eso habla de que no sabe de la organización de los pueblos, sí, eso habla de lo que no sabe ni siquiera de los usos y costumbres de los pueblos. Entonces, totalmente ignorante, pero con todo ese cinismo, hablar y calumniar a una mujer, hablar de una mujer, no es solamente atentar contra la mujer,
es atentar con todos los pueblos que se organizan, claro, con todos los pueblos que tenemos este tipo de justicia comunitaria, porque la impartición de justicia comunitaria es una cosa que este señor desconoce. por supuesto. Pero imagínate, si eso lo hizo conmigo, que soy una figura reconocida internacionalmente, que tengo cámaras, gracias a Dios ahorita me están viendo, gracias a que tengo un reconocimiento. Y si eso se atrevió a hacer conmigo, imagínate qué esperamos el ciudadano común, claro, de cualquier ciudad, el ciudadano común de un pueblo que no tiene cómo defenderse, cómo salir y decir, me están atacando, me están fabricando delitos, me han encarcelado a mi familiar solo porque se les ocurrió. Si con ese cinismo miente, imagínate qué nos esperaríamos con un presidente así. Claro, y bueno, la cantidad de personas que están en la cárcel por no tener herramientas de defensa. Néstora, el nuevo escenario que esperemos se abra, Andrés Manuel ha puesto sobre la mesa la palabra amnistía, muchos no la han entendido, pero vayamos más al fondo. Se trataría de un proceso amplio donde habría que discutir las condiciones en las que ha estado viviendo muchas comunidades, y quizá también, pienso yo, tendríamos que darle voz a todas estas comunidades, a estas formas de organización que han sido silenciadas, no han sido vistas en los medios de comunicación, pero que son formas de resistencia que están en todos lados. ¿Cómo te imaginas que podría darse un proceso, yo no sé si necesariamente que vaya a lo legal, pero pienso que es necesario armar congresos de pueblos, reunir a los campesinos? Habrá esta nueva dinámica, esta nueva etapa, que hacer un diagnóstico, nos decían. Mira, es muy importante, claro que hay expertos en leyes y todo esto. La amnistía yo la apoyaría bastante, primero, porque en una amnistía de estas no caben todos. O sea, hay presos de conciencia, activistas, presos políticos, aunque no reconocen que hay presos políticos, claro que los hay. Yo fui una presa política. Imagínate los presos como Marco Antonio Suástegui, que por estar defendiendo el agua o oponerse a construir una presa que afecta a los ciudadanos. Hablemos el caso de Mario Luna, claro, que también estuvo preso por defender el agua, que se le fabricó también el delito de secuestro. Hablemos de Nacho del Valle, hablemos de América, hablemos de Simitrio. Hay muchos maestros que por pelear por sus derechos están presos. Entonces, en una amnistía, obviamente tiene candados y no cualquiera entra. Claro. Pero sí, es como te decía, ¿y qué pasa con esta gente que se robó un chivo y que está preso? Mucha gente que se han colgado de los cables de electricidad y que por eso están en una prisión federal. Y que muchos, oye bien, de los propios bancos han salido billetes falsos. Sí. Y que los agarran con un billete falso y tienen un delito federal. O sea, y que no tienen cómo salir y cómo defenderse. No tienen dinero. Entonces, hay tanta gente, como yo siempre pienso en los activistas, en los luchadores sociales, que por defender el bien de todos, claro, están presos. Imagínate cómo nos tenemos que organizar para muchas cosas. Para todo lo que queramos hacer, un cambio en México, nos tenemos que organizar para juntos exigir, porque yo lo veo en Estados Unidos, cómo los colectivos han hecho presión para todo. Matan a un periodista y salimos los colectivos a defender. Los feminicidios, que ya aparecieron mujeres muertas, salen todos a defender. Imagínate si no estuviéramos haciendo este activismo, si no estuviéramos defendiendo los derechos de todos, ¿qué pasaría? El gobierno actuaría de una forma más cruel en contra de todos. Pero gracias a que nos organizamos, gracias a que todos actuamos por las diferentes necesidades, las cosas han estado cambiando. Yo le pido al pueblo que se organice, que formen sus consejos ciudadanos, que muchas veces estamos cansados así como que de plantones, ¿no? Pero un grupo bien organizado del pueblo que venga y que se siente con su presidente y que le exija a su presidente cuentas, que le exija a sus gobernadores, que le exija al presidente de la República, pero organizados. Vamos a sacar una cita. Yo creo que abiertamente vamos a abrir las puertas para estos grupos que vengan y nos cuenten de sus necesidades. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy para el Senado, me estoy reuniendo con estas organizaciones, con estos activistas, para que de ahí salgan las propuestas. El tema de los migrantes es muy importante. La cuestión de derechos humanos. O sea, no podemos trabajar solos. Mira, tenemos que hacer que el gobierno voltee los ojos a estos pueblos rurales. Claro.
¿sí? ¿Y cómo Sí, hacerlo? Organizados, juntos. y poner en diálogo esos Méxicos de abajo, ¿no? Hay que construir voz, hay que construir fuerza. En Así esto ahora, es. pues bueno, yo te agradezco mucho esta conversación. No sé si, ¿cómo te imaginas ya en cuál va a ser como el trabajo? Ya nos comentas como senadora, pero además tu experiencia va a ser importante porque tú sabes que el poder tiene sus delicias que han embriagado a muchos otros luchadores sociales, no sé. Y yo celebro que una persona como tú con esta conciencia de lucha esté ahí, pero va a haber mucho trabajo por hacer ahí, ¿no? Ahí donde están acostumbrados a los lujos, a los derroches. Pues Esperamos mira, que esta nueva oleada rompa con esta forma de corrupción. yo creo, ¿no? que en lo personal he vivido bien. Gracias a mi trabajo en Estados Unidos he tenido una vida tranquila. Tengo una casa hermosa. Tengo de dónde vivir. No soy alguien que está atrás de que No me quieres den un contrato petrolero. Exactamente, o sea, mira, yo a mí me gusta disfrutar lo mucho, lo poco que tenga, ¿sí? Yo no estoy con la ambición de ser millonaria. Bien. Lo que yo quiero es darle satisfacción a un ciudadano más, a alguien más de un pueblo, que yo le pueda dar esa satisfacción a un campesino. A mí me llena, como te decía hace rato, es bonito que tú puedas hacer algo por alguien. No es solamente dame o quiero, no. Aprende a compartir lo que tienes, aprende a apoyar, a darle la mano al que se está cayendo. O sea, lo mío, a mí me emociona porque en el Senado tendremos la voz para todos estos que injustamente han sido callados, para todos estos que han sido ignorados, para todos estos que están abandonados. Mira, en los pueblos, ¿cuándo te llega un periódico? Claro. No tienes ni señal en la televisión. Ahí andan poniendo sus antenitas arriba de un árbol para que puedan ver tantito televisión. O sea, ¿cómo poder hacer que esta gente tenga, ahora sí, verdaderamente, que cuenten con alguien? Claro. Que vengan y que digan, yo tengo a Nestora allá en el Senado y que me va a recibir cuando yo la vaya a ver. Eso quiero ser yo quiero ser esta puerta abierta para todos, quiero ser el camino para todos los que no han tenido, todos los que han venido en brechas. Vamos a hacer un verdadero camino para llegar juntos y podamos exponer nuestras problemáticas y necesidades. Créeme, yo no tengo ninguna necesidad de ser senadora. Muchos dicen que por el fuero, yo no necesito fuero, estoy en México, claro. ¿Sí? Estoy en muchos lugares públicos, no necesito fuero porque yo fui liberada, yo fui declarada inocente, pues, ¿sí? Entonces yo no estoy tras del fuero, no estoy tras de la riqueza, porque yo vivo tranquilamente y a mí no me interesa ser rica, porque yo más que nada disfruto tu amistad, disfruto platicar contigo, disfruto platicar con el vecino, disfruto respirar el aire. Yo no necesito estar sentada en una oficina toda la vida, ¿sí? Yo con poco vivo feliz, claro. Pero sí, quiero que la gente del pueblo, la gente del rancho, como te decía, de este estado rural abandonado, quiero que tenga voz con nosotros, que se sienta parte del gobierno conmigo. ¿Sí me entiendes? Pues celebramos mucho que personas como tú lleguen a estos lugares y creemos que, bueno, yo personalmente pienso que es una buena oportunidad para darle la vuelta a estas formas de hacer política tan jodidas, tan corruptas, en banalidades, ¿no? Necesitamos gente que espiritualmente esté más avanzada, pues para dar, justamente, que no estén llenándose todo el tiempo los bolsillos, las casas, estas cosas ridículas, si lo vemos en perspectiva, con las que han pasado la historia, ¿no? Qué triste. Así es. Nestora, muchas gracias por compartir con nosotros. Espero más adelante nos volvamos a encontrar. No, ojalá y esto, pues muchísima de nuestra gente lo pueda ver y que muchísima gente haga esta reflexión, que necesitamos hacer más por esta gente abandonada. Todos los que tuvimos la oportunidad de salirle a esta gran pobreza en la que hemos vivido, hagamos, aunque sea poquitito, por alguien que no ha tenido esta posibilidad o facilidad como la tuvimos nosotros. Entonces yo creo que yo le hago así el llamado a todos los que nos escuchen, que seamos un poquito más conscientes, que nuestro corazón se abra para toda esta gente que necesita de nosotros y que los que podemos hablar por ellos lo hagamos. Lo hagamos. Así y que viva Guerrero, pueblo tan lindo, con tanta fuerza, que tanto ha luchado y que merece una vida mejor. México es hermoso y tratemos de que México siga siendo hermoso. Bueno, muchas gracias amigos por acompañarnos en este otro episodio de Coyuntura. Les invitamos a ampliar la conversación, a ampliar el debate, no quedarnos solo con eslogans, con campañas, y participar en esto que viene en México, que esperemos sean buenos tiempos. Así será. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.